Adelante. Buenas noches, buenas noches a todos que nos acompañan en esta ocasión en la mesa de Morena Socialista. Bueno, como quizá ya sepan, pues tenemos esta charla cada miércoles a esta hora y pues la intención es tratar determinados temas, ya sea de coyuntura, de actualidad o históricos, pero desde una perspectiva marxista. Entonces, digamos, tenemos esa meta y hacer ese análisis, digamos, un poco diferente, ¿no? Lo que pues, se puede encontrar en otros espacios y pues avanzar, ¿no? También en esta serie de cuestiones políticas. En este sentido, pues tenemos hoy un tema, pues, es de actualidad, es a la vez un tanto importante desde el punto de vista teórico y es la caracterización de Morena. Finalmente el partido Morena, pues como nosotros sabemos, pues es el partido gobernante actualmente en México. Es un partido pues que suscita muchas polémicas dentro y fuera del mismo y por eso pues vamos a dedicar esta charla a este tema importante. Eh, no olviden seguirnos en redes sociales, ver este programa es importante, también difundirlo, poner comentarios, likes si les gusta el contenido. Seguirnos también en las redes de Facebook, en X y en morenasocialista.org.mx. Esta charla se transmite en vivo y después en diferido en YouTube, en el canal de Morena Socialista. Y pues adelante con el tema, vamos a tener una introducción de nuestro camarada Edgar López. Mi nombre es Gil Mayorga y pues recuerde seguir adelante con la charla y siguiéndonos. Muchas gracias. Y pues Edgar, te entrego el micrófono para que nos des una introducción al respecto. Muy bien, pues gracias Gil y pues buenas noches a todos los compañeros que están conectados y también a los que nos siguen en esta transmisiones en vivo de Facebook. El día de hoy pues estábamos analizando precisamente este tema acerca de la caracterización de Morena. Le titulamos Partido Burgués o Partido Socialista, pues debido a que pues hay mucha confusión acerca de los términos. Por ahí la parte burguesa pues se caracteriza a Morena y siempre la acusa de ser un partido socialista o un partido comunista. Y curiosamente, dentro de los socialistas, pues caracterizan a Morena como un partido burgués. Entonces, pues aquí pues vemos que hay una serie de confusiones en todos los aspectos y nos parecía muy importante pues aclarar cuál sería la caracterización de Morena. Nosotros pues lo manifestamos abiertamente desde el análisis del materialismo histórico, que creo que eso es lo que nos hace diferente a otro tipo de mesas de análisis. Y pues bueno, aquí queremos partir pues precisamente esclarecer pues cuál es la caracterización de Morena. Por ahí subí un artículo recientemente que habla sobre la caracterización de Morena. Ahí está en nuestra página de web, morenasocialista.org. Ahí pueden encontrar caracterización de la cuarta transformación. Creo que es un poquito más, el artículo un poquito más detallado, pero ahí en ese artículo menciono que finalmente Morena es un partido que se enmarca todavía dentro de los límites del capitalismo y por lo tanto pues todavía podemos considerarlo como propiamente un partido burgués con una dirección burguesa, pero con una fuerte base proletaria. De cierta forma esa fue la caracterización que hice en ese artículo, pero incluso podríamos decir que es una definición bastante arriesgada incluso, ¿no? O sea, es muy complicado hacer un análisis o una caracterización muy exacta o muy precisa de Morena. O sea, es realmente complicado, no es tan sencillo. ¿Por qué razón? Primero debemos entender que Morena, pues es un partido vivo que está en constante cambio y movimiento. O sea, es un partido que todavía está en desarrollo. O sea, todavía no está dicha la última palabra de lo que es Morena o hacia dónde va. Entonces, esto es algo muy común dentro de los, pues sí, de los organismos vivos. O sea, yo no puedo decir
de un adolescente que tiene 15 años, ¿no? Que a lo mejor es una persona muy, muy educada, muy seria, que así va a ser toda la vida. O sea, va a llegar a quizá en algún momento que cambie su actitud o sea diferente. O sea, eso es inevitable. Entonces, debemos entender a Morena precisamente como un organismo vivo que está en un proceso de desarrollo y constante cambio. Y que incluso cuando termine su ciclo, aún así incluso va a ser difícil caracterizar qué fue Morena. Por ejemplo, en el caso del PRD, un ejemplo muy reciente de lo que fue el PRD. El PRD finalmente, también cómo podríamos caracterizarlo, el PRD ya cumplió su ciclo de vida, ahorita ya pasó a mejor vida, ¿no? Ya terminó su ciclo, pero el PRD no siguió una misma línea política todo el tiempo. Hay que recordar que el PRD de los noventas pues era un PRD bastante combativo, o sea, bastante todavía semejante al movimiento de lucha de los socialistas, incluso dentro de sus estatutos todavía tenía las palabras socialismo, el PRD, y era un partido bastante combativo. Incluso era muy peligroso ser militante del PRD durante la década de los 90. Hubo muchos muertos, hubo alrededor de 600 militantes perredistas asesinados durante la década de los 90, ahí en cuestiones como en estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca. O sea, era realmente muy complicado, era un partido bastante combativo. Sin embargo, ¿qué pasó después de la década de los 2000? Cuando empiezan a ingresar personas al PRD, personajes como por ejemplo se vienen los expriistas como Monreal, Laida Sansores, Marcelo Ebrard, se viene toda una serie de expriistas ya cuando PRD empieza a ascender electoralmente y se convierte en una fuerza electoral. En todo ese proceso ya el PRD ya era muy distinto. Ahora ya era un PRD como un partido electoral y convirtiéndose, pues sí, en una maquinaria electoral. ¿Cuál fueron los últimos 10 años del PRD? Pues los últimos 10 años del PRD podríamos caracterizarlos como pues un cascarón vacío. Ya cuando se dio la decisión de Morena, el PRD ya era un partido, un cascarón vacío que ya nada más servía a los intereses de los dirigentes neoliberales y que entró en alianzas como el Pacto por México y en la coalición PRI-PAN-PRD. O sea, ya era un partido que claudicó. Es decir, el PRD transitó por varias etapas, unas muy combativas, unos poquito más de centro, incluso algunas cuestiones como más a la derecha, terminó claudicando completamente a la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que finalmente tratar de darle una caracterización a un partido es muy complicado porque es un organismo vivo, que está en constante cambio y movimiento. O sea, no sigue una línea recta, hace constantemente zigzagueos, hace constantemente fluctuaciones de arriba hacia abajo. Es un poquito como, por ahí dicen, creo que si tu vida es una línea recta es porque pues, ya estás muerto, ¿no? O sea, esto es como cuando pasan en las novelas que está el enfermo y está conectado a su cardiograma, cómo sube, ¿no? Sube, baja, el corazón sube y baja, sube y baja. Cuando sea una línea recta es porque está muerto. Pues así tenemos que caracterizar un organismo vivo como Morena. Este organismo vivo va a tener fluctuaciones de izquierda a derecha constantemente. Constantemente va a fluctuar de izquierda a derecha. ¿Por qué? Al interior de Morena se encuentran muchos personajes de distintas clases sociales. Fundamentalmente encontramos en Morena también burgueses como Alfonso Romo, como Carlos Slim, como Esteban Moctezuma, que pues pertenecen a una clase burguesa y que buscan utilizar Morena. Pero también encontramos sectores proletarios, que son de hecho la amplia base de Morena, pues que también buscan utilizar a Morena para sus intereses económicos particulares. Entonces, estos jaloneos entre las distintas clases sociales hacen que Morena se zigzaguee de izquierda a derecha constantemente. Eso es algo que va a ocurrir inevitablemente dentro de un partido vivo como lo es Morena. Entonces, primero tenemos que entenderlo así, que es complicado dar una definición muy exacta, muy estricta de qué es Morena. Más bien podemos diferenciarlos en distintas temporalidades. A lo mejor en algunos momentos Morena saca consignas de derecha, a lo mejor Morena saca consignas de izquierda, pero lo fundamental va a ser eso,
zigzagueos constantes de izquierda a derecha como cualquier organismo vivo. De hecho, nosotros también, o sea, somos personas y también nuestro pensamiento político también va a oscilar entre izquierda a derecha constantemente, aunque no seamos conscientes de ello, es algo natural, porque estamos sujetos a las presiones de las clases sociales de nuestro entorno. Entonces, en algún momento nosotros mismos también somos, nos volvemos como conservadores y en algún momento también giramos a la izquierda. Eso es inevitable. Cualquier organismo, cualquier organización va a tener su ala de izquierda y su ala de derecha. Entonces, pues nosotros podemos, catalogarlos así, ¿no? Con estos, pues zigzagueos de izquierda a derecha. Ahora, aquí viene una situación que también me parece muy importante. Tratar de definir qué es la izquierda y qué es la derecha, o qué entendemos por izquierda o qué entendemos por derecha. O sea, es algo que también tenemos que, para caracterizar a Morena, pues también tenemos que ubicarnos nosotros mismos. O sea, ¿qué entendemos por estos conceptos de izquierda y derecha? Porque también he escuchado comentarios que dicen, incluso dentro de propios compañeros, que dicen que Morena ni siquiera se encuentra dentro del espectro de la izquierda, o sea, que ni siquiera es partido de izquierda. Pero bueno, entonces vamos a tratar de aterrizar esto. O sea, finalmente los conceptos de izquierda y derecha pueden ser muy subjetivos. O sea, izquierda y derecha con respecto a qué. O sea, de entrada tiene que ser eso. Si nosotros no delimitamos o no ponemos un punto de referencia, nos podemos perder en el subjetivismo. O sea, de entender lo que cada quien entienda como izquierda y que cada quien entienda lo que quiera por derecha. O sea, finalmente, si yo me paro en la calle, pues yo siempre voy a estar a la izquierda de alguien y también voy a estar a la derecha de otra persona. Entonces, para establecer qué entendemos por izquierda o derecha, pues tenemos que establecer un punto de referencia, un punto de vista, asentarle una base material, asentarle un punto de vista objetivo. O sea, un punto de vista objetivo que existe independientemente de lo que yo crea o de lo que tú creas. La base material nos permite hacer eso. O sea, por ejemplo, si yo quiero darle indicaciones a un compañero por teléfono y le digo, hazte a la izquierda, pues me va a decir, sí, a la izquierda de qué, o de dónde, o de cómo. Sería muy distinto a si yo le doy una referencia material, ¿no? O sea, enfrente de esa casa, a la izquierda. Ahí ya se entiende hacia dónde va. ¿A qué voy con esto? Que aquí entra precisamente el análisis del materialismo histórico. ¿Cuál es ese punto de referencia que todos tenemos? O sea, ese punto de material objetivo que todos partimos para entender qué puede ser una definición de izquierda o derecha. Pues no queda otra más que entenderlo como el sistema económico capitalista. Ese es precisamente nuestro punto de arranque para entender izquierda, derecha con respecto a qué. Si nosotros ponemos como base material o como una situación objetiva el sistema económico capitalista, pues entonces ya podemos partir de un punto, o orientarnos, ¿no? En esta toda esta brújula. Porque es el sistema económico capitalista el punto de referencia. Y aquí entra lo del análisis del materialismo histórico, eh, o la concepción materialista de la historia. Finalmente, la concepción materialista de la historia parte de que la sociedad tiene su base material en cómo se producen las mercancías o los medios de subsistencia, cómo se producen, se distribuyen e intercambian. En la sociedad en la que nos encontramos, esta manera en cómo se producen o distribuyen e intercambian los productos es el sistema económico capitalista. Este es nuestro punto de referencia objetivo para todos, independientemente si yo creo o no. O sea, esta es una base material que existe y está ahí tangiblemente. Entonces, si nosotros partimos de que el sistema económico capitalista es la base material para poder entender lo que es la izquierda y la derecha, pues entonces ya nos estamos, pues ubicando precisamente en este escenario político, porque de lo contrario estaríamos divagando con conceptos de izquierda y derecha. Por ahí dentro de Morena se maneja este concepto de que izquierda es ser honesto y de buen corazón, pero si se dan cuenta, pues es un concepto bastante subjetivo.
O sea, también hay compañeros dentro de la derecha que también son honestos y de buen corazón. Claro, ellos no reivindican todavía las relaciones económicas capitalistas, pero a lo mejor se mantienen dentro de esa línea. Entonces, si nosotros no le damos una base objetiva a nuestro análisis de izquierda y derecha, caeríamos en ese subjetivismo. Entonces, por eso nos parece muy importante, o la concepción materialista de la historia parte de esto, darle el sentido de izquierda y derecha con respecto a qué, pues al sistema económico capitalista de producción, que es en el que nos encontramos todos. Entonces, ahora sí podemos darle una cierta claridad. No me estoy desviando mucho del tema de Morena, ahorita voy a regresar, pero me parece importante aclarar estos conceptos de izquierda y derecha, porque también ahí hay muchas confusiones teóricas o ideológicas que incluso se dan. Y entonces ahora sí pasaríamos al concepto de izquierda y derecha. Fundamentalmente los conceptos de izquierda y derecha se vienen utilizando a partir de la Revolución Francesa, con esta cuestión de los jacobinos y los girondinos que estaban del lado del Parlamento. Los jacobinos se sentaron en la izquierda y los girondinos del lado de la derecha, en el parlamentarismo burgués. A la izquierda se le asocia con esta idea de cambio. O sea, si tú no estás de acuerdo con el régimen y buscas cambiarlo, pues inmediatamente te catalogan como de izquierda. O sea, eres de posición de izquierda. Ahora, si tú estás de acuerdo con el régimen y buscas conservarlo, pues se te cataloga de derecha. Digamos que este es el parámetro que nos da entender estos dos conceptos amplios. Izquierda significa la derecha significa conservar, por eso la derecha es conservadora y por eso la izquierda suele ser, pues sí, radical, revolucionaria, porque busca un cambio. Entonces, estos conceptos son inevitablemente que tenemos que adoptarlos. A lo mejor fue ahí una cuestión fortuita, ¿no? Que los jacobinos se sentaran a la izquierda, a lo mejor se pudieron haber sentado a la derecha y serían los conceptos distintos. Pero por el momento estos son los conceptos que se utilizan normalmente para clasificar a alguien entre conceptos de izquierda y derecha. Y es que finalmente solamente existen esos dos caminos. O estás a favor del sistema capitalista o estás en contra del sistema capitalista. No hay un punto intermedio. O sea, no hay medio estoy a favor del capitalismo o medio estoy a favor de cambiar el capitalismo. Eso no existe. O sea, eso no existe. Y aquí van a entrar algunos compañeros diciéndonos que estamos actuando de manera reduccionista o que estamos planteando tipo dicotomías, ¿no? O sea, por cuando tú partes en dos las cosas y te buscas te vuelves como extremista, pero la realidad es que no es que nosotros partamos la naturaleza así. O sea, la naturaleza así funciona a través de este tipo de planteamientos de unidad y de lucha y contrarios. O sea, por ejemplo, en la naturaleza existe el frío y el calor. Son dos planteamientos opuestos. Y no hay un punto intermedio, no hay un punto de está medio caliente o medio frío. Eso no existe en la naturaleza. Existe el planteamiento del calor y el frío y son sistemas antagónicos, pero al mismo tiempo se complementa la famosa ley de la unidad y lucha de contrarios. Y toda la naturaleza está plagada de lo mismo. Luz y oscuridad son opuestos, se complementan. Este, frío, caliente, ya lo mencioné, positivo, negativo, izquierda, derecha, arriba, abajo. Todos estos conceptos son así, se manejan de esta manera, el yin y el yang, ¿no? Entonces, estos conceptos de izquierda y derecha no los planteamos de esta manera nosotros, no es que nosotros queramos partir la sociedad y decirle, no, pues es que tienes que estar a favor o en contra del capitalismo. La realidad es que la misma sociedad solamente se puede dividir así. El sistema económico capitalista ya está dado. O sea, muchas veces se nos quiere acusar a los comunistas o a los marxistas de que queremos polarizar la sociedad, de que queremos dividir la sociedad, y eso es mentira. La sociedad ya está dividida en clases sociales. Ya hubo gente que nació en familias ricas y ya hubo gente que nació en familias pobres.
y nadie decidió nacer ahí, simplemente nacieron y ya en la sociedad que ya estaba dada. Entonces, esta situación de clasificar hacia la izquierda y derecha con respecto al sistema capitalista es muy necesaria. Es muy necesaria para poder ubicar a Morena dentro de la caracterización que queremos. O sea, ¿dónde ubicaríamos a Morena? Eh, Muchas veces también nos van a querer decir, ¿no? Que este tipo de caracterizaciones de izquierda, derecha o de estás a favor o en contra del capitalismo son muy extremistas. E incluso dentro de la propia derecha ya no se asumen como capitalistas o neoliberales o fascistas, ¿no? O sea, ya no les gusta asumirse. Si ustedes, por ejemplo, ven al PRI, el PRI se reivindica de centro, no se reivindica capitalista ni de derecha, se reivindica de centro. eh, Movimiento Ciudadano hace la misma estrategia. No le gusta que lo llamen de derecha, ¿no? Y se reivindica, trata de, al parecer situarse al margen de estos debates de izquierda y derecha y dice Movimiento Ciudadano, ves que ustedes se pelean entre izquierda y derecha y nosotros somos ciudadanos. Y eso es una completa mentira. Finalmente Movimiento Ciudadano es un partido de derecha. Lo mismo hace, por ejemplo, Milei, el presidente de Argentina. O sea, Milei es un capitalista abierto de derecha que se maneja bajo una tónica neoliberal, incluso con concepciones fascistas. Ah, no, pero se reivindica libertario. Por qué dentro del propio capitalismo les avergüenza a estos tipos denominarse abiertamente de derecho al capitalismo? Porque todos estos conceptos están muy desprestigiados. O sea, tú te reivindicas neoliberal y obviamente está muy desprestigiado y con justa razón. Lo que es el neoliberalismo, el capitalismo, el fascismo, nada más han traído pobreza, miseria, guerras, desigualdad económica, una serie de miserias dentro de la sociedad, pues que obviamente a este tipo de personas buscan esconder estas contradicciones y tratan de camuflajearlas con otro tipo de reivindicaciones. Entonces, de entrada me parece muy necesario reivindicar estos conceptos de izquierda y derecha. O sea, si el PRI es un partido de derecha, pues hay que decirlo así tal cual y no creernos en el discurso de que es de centro, porque hasta dicen que es de centro izquierda, el PRI. No, es un partido abiertamente de derecha. ¿Por qué? Porque busca conservar el sistema capitalista de producción. Ahí está la división fundamental entre estos partidos. Entonces, muchas veces la derecha pues tiene esas intenciones ideológicas, ¿no? En tratar de querer ocultar este debate. No, es que estás dividiendo a la sociedad. No, la sociedad ya está dividida. El problema es que también dentro de los compañeros del movimiento hay compañeros que se creen estos discursos. Mario Delgado intentó quitar la palabra izquierda dentro de los estatutos de Morena. No lo logró, pero es bajo la tónica que maneja la derecha, el discurso de la derecha, de quitar estas aparentes divisiones que existen en la sociedad. La sociedad está dividida en clases sociales. Eso no es que nosotros lo imaginemos, simplemente ocurre de esa manera. O sea, simplemente describimos el proceso de cómo funciona la sociedad capitalista. Ahora, ya una vez que planteé todo este tipo de escenario entre izquierda, derecha, capitalismo, pues ahora sí quizá ya podemos ubicar o tratar de ubicar dónde se podría ubicar Morena. Y aquí más o menos yo también hice un video la vez pasada, un poquito como de tutorial para ver dónde se ubicaban los partidos políticos. Pero el caso, por ejemplo, de Morena, lo podríamos ubicar aquí. Morena finalmente es un partido que lo podríamos ubicar al centro, entendiendo que esta dinámica de centro no existe, es como simplemente un punto de referencia. Pero Morena no busca, no dice abiertamente que quiere luchar contra el capitalismo. Tampoco dice que quiere conservar el capitalismo. Es decir, Morena se mantiene como tipo intermedio. O sea, finalmente Morena trata de mantenerse ahí en medio, pero sin embargo las clases sociales que están al interior de Morena no le permiten. O sea, por ejemplo,
Las clases burguesas que utilizan a Morena, por ejemplo, Carlos Slim, pues Carlos Slim sí tiene un objetivo o un interés económico, político y social muy definido, un interés burgués, y buscará utilizar a Morena pues para jalarlo, ¿no? Hacia la derecha. Por el otro lado, el proletariado, pues también es una clase social que también tiene intereses económicos muy particulares. A la clase proletaria pues también le interesa que le suban el salario, que existe una distribución de programas sociales. Entonces, esta clase social pues buscará jalar a Morena hacia la izquierda. Entonces, estos jaloneos de las clases sociales hacen que Morena zigzaguee entre derecha e entre izquierda. Eh, Hace que Morena haga, por ejemplo, consignas de derecha, el fomentar o el fortalecer el ejército. Finalmente es una consigna de derecha porque tiene que ver con el fortalecimiento del Estado capitalista. Y eso es una consigna de derecha, es porque Morena ha estado sometido a la presión de las clases sociales burguesas. Por el otro lado, Morena ha aumentado el salario mínimo o los programas sociales que se han distribuido. Ese tipo de programas sociales benefician al proletariado y en sí mismo atentan contra el capitalismo en su conjunto. O sea, el proletariado pues jala a Morena hacia la izquierda. Entonces Morena se encuentra situado en esa posición, ¿no? Trata de quedarse quieto, pero pues las clases sociales lo jalan. Morena lo podríamos catalogar como esta tendencia reformista, o sea, una tendencia que busca hacerle reformas al capitalismo, pero sin cambiar el sistema capitalista. Una tendencia que quizás normalmente la conoceríamos como socialdemocracia. Incluso también ese término está muy amplio. Pero bueno, yo lo dejaría ahí para ahorita en las participaciones, pero yo traté ya de explicar, ¿no? Estos conceptos de izquierda, derecha, la cuestión de la izquierda capitalista, bueno, la derecha capitalista, la izquierda revolucionaria, y fundamentalmente tratar de ubicar a Morena. Como les dije, tratar de dar una definición muy estricta, muy exacta de lo que es Morena, es complicado. ¿Por qué? Porque todo esto está así, vivo, zigzagueando, constantemente en cambio, desarrollo. Momento Morena girará a la izquierda, otro a la derecha, y algunas veces pues serán zigzagueos bastante pronunciados, pero la dinámica será esta, constantemente un jaloneo dentro de las distintas clases sociales. Entonces, pues de mi parte yo lo dejaría de momento ahí, tratar de ubicar a Morena. En este contexto, lo traté de meter en un contexto quizá más teórico, ideológico, precisamente pues para pues sacar, ¿no? A todos estos temas a la discusión. Pues bueno, yo lo dejo ahí, Gil, para que haya participaciones o preguntas. Sí, gracias Edgar. Justamente esa es la cuestión, ¿no? Cómo caracterizar de manera rigurosa la cuestión política y no solamente quedarse como en la anécdota, ¿no? Anécdotas aisladas. Pues está abierto ahora sí que el micrófono a los compañeros que nos acompañan. Si desean participar, pueden ir levantando su mano aquí en el chat para que vayamos, digo, pueden ser comentarios, preguntas. Aquí, digamos, estamos abiertos a esa parte. Yo nada más mientras van participando. Adelante, Alfredo. Ya vi tu mano. Sí, adelante. Hola, ¿me escuchan? No sé a quién le dieron la palabra, no Sí, escucho ya. bien. De hecho, desgraciadamente, Ah, escuchaba yo la voz un poco entrecortada. No sé si me estén dando la palabra a mí o a otra persona. sí es a ti. De hecho, creo que ya te escuchamos. A ver, adelante. Ok, pues sí, muy interesante la exposición, muy amplia y muy didáctica, lo podríamos decir. La semana pasada yo hacía yo la pregunta
De hecho, hasta surgió la pregunta a raíz de que el compañero, me parece que se llamaba Alejandro, decía que era de los fundadores en Morena, y la pregunta era de que realmente cómo estaba registrado el nombre del partido. Sabemos que empezó como como un movimiento, ahora es un partido, y pero no sabía, en las boletas de las elecciones dice Morena nada más. Y ahorita con la explicación que nos da Edgar, yo creo que es amplia, pero también es un poquito ambigua en el sentido de que no conocemos los ideales, los principios, o lo que hoy en día se dice, la visión y la misión de los partidos. Si vemos las siglas del PRI, si vemos las siglas de todos los partidos, ahí va con algo de enfoque a la visión que tiene el partido. Y en el caso de Morena, pues de nomás hablamos de Movimiento Revolucionario Nacional, no nos da una guía o una perspectiva de si es de izquierda, si es de derecha, si es del centro, si es de lo que hemos estado escuchando con el compañero Edgar. En cierta forma no he tenido esa curiosidad, tal vez el tiempo sí, pero no he entrado a la página de internet de Morena para ver cuál es su visión y su misión. Y creo que de ahí podríamos ver esa parte, por lo menos en la parte teórica, en la parte de cómo está registrado a nivel nacional. Y yo creo que por ahí podríamos poder analizar su nombre y su idea central. Nos hemos quedado con que Morena es un partido que de alguna forma está con la visión de la cuarta transformación. Y esa cuarta transformación, pues sí, yo sí coincido con Edgar de que de repente somos capitalistas, de repente somos socialistas, en la forma de cómo ha actuado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahorita con esta parte de la presidenta. Por ahí sería mi participación, que sería interesante checar su visión y su misión, o entrar a la página de internet, o si alguien nos podía iluminar con sus conocimientos de cómo está conformado desde el inicio. Y también creo que aquí hace falta mucho cuáles son los requisitos para que se forme un partido político. Algunos los sabemos, algunos los intuimos, pero creo que debe de tener una visión a futuro. Yo creo que tiene que ser muy claro el registrarse en sus estatutos, digamos, sus estatutos, sus leyes, sus reglamentos internos que debe tener cada partido. Creo que por ahí nos podría dar también una visión de qué tipo de partido es Morena, independientemente de lo que se ha estado llevando en la práctica con los trabajos del gobierno pasado y ahora estos meses con la presidenta, pues que se está continuando un cambio. Eso de alguna forma es interesante, pero en cierta forma eh, habría que checar para poder criticar o analizar o debatir o defender ya también la parte interna que debe de tener cada partido. Yo creo que nos queda claro los otros partidos, pero aquí, repito, Morena quiere decir Movimiento Revolucionario Nacional. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que he visto en los medios de comunicación, es lo que se ha venido manejando. Ahora es un partido y ese partido debe tener sus leyes, estatutos, reglamentos y obviamente su visión y su misión. Y creo que por ahí podríamos ver la parte de qué tan de izquierda es, qué tan de centro es. Y pues yo no creo que sea de derecha, pero sí, de repente sí tenemos esa, esa, este, esa perspectiva o esa visión de que sus formas de trabajar con las
elecciones internas y con el tipo de gente que entra. Me refiero a los antecedentes de que vienen de otros partidos políticos. Entonces, por ahí sería mi participación. Gracias. Sí, gracias. Pues no sé si hay alguien más. Ya saben, pueden levantar su mano para participar. Y no sé si Alfredo quería decir algo más. Que vi su No, mano no, ya levantada. no, Ah, no, ok. ya no estaba yo tratando de bajarla, pero gracias. Yo creo que más adelante sí comentamos algo Ok, más. ok, sí, gracias. Sí, pues bueno, en lo que vamos participando, yo quería comentar, sí, o sea, la cuestión del caracterizar a Morena, y de hecho, bueno, hay muchas personas que precisamente consideran que pues eso ya no es importante, ¿no? Que la cuestión de izquierda y derecha pues que está rebasada y que por tanto pues no se trata de hacer caracterizaciones, ¿no? O sea, se argumenta que pues finalmente se trata de cómo responde un partido a un supuesto bien común, ¿no? Se habla así como en abstracto de un bien común. Pero la realidad es que el bien común es algo muy relativo también, porque pues en un país desigual, como puede ser un país capitalista, pues el bien común realmente pues no existe, o sea, lo que existen son intereses particulares y de clase, entonces realmente hablar del bien común también es ideología, y generalmente es hablar en el lenguaje de la ideología dominante. O sea, el bien común o lo que podremos llamar el esquema del bien común, pues es ideología liberal burguesa, o sea, finalmente es eso. Y encuadrada a veces en el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo burgués, nacionalismo de clase. Entonces, mucho de lo que se dice o se argumenta, pues sin querer, pues está encuadrado en la ideología. Y en la ideología dominante, no en la ideología, la ideología proletaria. Porque precisamente de lo que se trata la ideología dominante, pues es que no emerja la conciencia proletaria, o sea, que ciertos conceptos queden ocultos o no claramente entendidos por todos. A eso se refiere. Caracterizar a Morena, y por eso es importante, porque finalmente es la orientación de la acción. Finalmente yo creo que puede ser hasta incluso poco provechoso. Digo, es necesario estudiar obviamente los estatutos y la concepción que un partido hace de sí mismo, pero es solo un elemento, o sea, porque los partidos pues dicen muchas cosas en sus principios, ¿no? Creo que Edgar mencionó que, por ejemplo, el PRI se considera prácticamente de izquierda, ¿no? Es parte de la Internacional Socialista. Acabamos de ver a su líder, ¿no? Alejandro Moreno yendo a Uruguay a celebrar la victoria de la izquierda y saludar a José Mújica y tomarse la foto. Cuando aquí en México, pues todos sabemos la clase de personaje que es y todo lo que atraviesa su partido, o lo que queda de su partido. Entonces, pues a veces los partidos pues van a decir mucho, ¿no? Y van a escribir mucho sobre sus propias posiciones. Y eso es importante, pero pues solo es un elemento de análisis. Finalmente, más allá de eso está las acciones concretas por un lado y la forma en que se organiza. Porque también en la forma de organizar un partido se crean diferencias. O sea, si un partido fomenta la autogestión, la democracia interna, las formas de participación de las bases, estamos acercando nuevamente a la parte de la izquierda. O sea, finalmente, la democracia entendida a la manera proletario dentro del proyecto de la clase proletaria, pues tiene que ser amplia. Y en tanto, los partidos que están más orientados hacia la derecha tienden a ser más autoritarios. Pueden ser más o menos, digamos, relajados o liberales, pero finalmente,
pues sus acciones se van a orientar hacia el beneficio de una clase. O sea, finalmente los partidos de derecha son partidos de la clase, de la clase poseedora, o sirven a sus intereses. Pero no hay que confundirnos, porque no significa que todos los integrantes de un partido de derecha o incluso sus dirigentes sean en sí mismos burgueses. O sea, eso lleva mucha confusión, el hecho de que se preguntan si esos dirigentes o esos militantes son burgueses. Y la respuesta es que no necesariamente, pero se trata más bien del programa escrito y del programa no escrito. O sea, la forma de organizarse y los objetivos de clase a los que sirven. Y si nos remitimos a un partido como el PAN, que pues prácticamente siempre fue un partido empresarial o del empresariado, pues podemos ver de qué manera se conforma un partido de derecha. O sea, surge desde los grupos afines al empresariado y hasta la fecha se mantiene ahí. Eso no implica que no haya llegado a ser un partido de masas. O sea, el PAN, siendo primero un partido de cuadros, logró crear una base de masas y emplearla con fines electorales. Aunque en el fondo y dentro de él, pues sigue siendo un partido de cuadros, y de cuadros extraídos de la iniciativa privada o de grupos políticos, pues casi dinásticos, ¿no? Como todos los del entorno Calderón Zavala, etcétera. Y sin embargo, por ejemplo, fue tomado por grupos arribistas, el famoso cartel inmobiliario, que tienen un corte más definidamente aburguesado, ¿no? O proburgués, o sea, todavía más, o sea, más afines a la rapiña, ¿no? La rapiña empresarial que a la política. Y pues es todo ese grupo, ¿no? De Marco Cortés, etcétera. En cuanto a Morena, pues el partido, pues sí tiene iniciativas que son de izquierda y digamos, hay que mencionar que pues, es un partido con raíces profundas en la historia de México, porque también eso es, digo, ahorita no me quiero alargar sobre esa parte, pero sí mencionar, ¿no? O sea, finalmente dentro del entorno político, pero también en la cultura, digamos, política del país, se ve a Morena como un partido, como es nuevo, o sea, tiene pocos años, es el partido más nuevo que existe, pues se le quiere ver como un episodio aislado, ¿no? O sea, como si hubiera surgido pues, casi de la cabeza de Andrés Manuel López Obrador y que pues de ahí ya salió todo. Y pues obviamente él tuvo un papel central, pero no quiere decir que el partido no haya tenido raíces profundas. O sea, a lo mejor si nos vamos muy atrás, pues podemos hablar de los movimientos liberales mexicanos. O sea, finalmente el movimiento liberal del siglo XIX es la raíz de muchas de las tendencias ideológicas de lo que llamamos izquierda hoy. En ese tiempo, pues no era como muy difundida el concepto, ¿no? Más bien eran liberales y conservadores. Y después en la revolución, pues esos campos se enfrentaron, ¿no? En otra batalla, pero ya fue como, digamos, entre los mismos liberales. O sea, ya todos los partidos que luchaban, pues eran más de corte liberal, ¿no? O sea, eran, pero liberales, digamos, orientados hacia un democratismo extremo y otros ya orientados más bien hacia formas dictatoriales. Entonces, el desarrollo político de México pues, lleva a la cuestión de la formación de Morena. Entonces también habría que entenderlo así, como un proceso histórico, y atenderlo así, no en términos puramente anecdóticos. No veo manos levantadas todavía. No sé si Edgar, ¿quieres dar un comentario? De todas maneras, haríamos otra ronda para participar, los que se animen. Sí, adelante, Edgar. Muy bien. Sí, vamos avanzándole un poquito. El compañero decía la cuestión, por ejemplo, de los estatutos, los documentos básicos de Morena, y obviamente si los analizamos así muy a detalle, pues se enmarcan todavía dentro del capitalismo, finalmente, o sea, eh, lo que dice Morena es movimiento de regeneración nacional, es decir, Morena busca regenerar el régimen, porque el régimen es bastante corrupto, el régimen capitalista, se entiende así.
Obviamente Morena no lo dice, pero lo que busca es regenerar el régimen, porque ha sido bastante corrupto. Entonces, de cierta forma, todos sus documentos básicos se enmarcan dentro de esta parte de derecha, o sea, y lo consideramos como un partido, un programa burgués. Ahora, Gil ya mencionó que no solamente es suficiente ver el programa, sino también los intereses de clase a quienes sirven. Y en ese sentido, Morena, al buscar reivindicar a los más pobres, automáticamente tiene que hacer reivindicaciones de carácter economicista y hacer acciones que atentan contra el propio capitalismo. O sea, al aumentar los salarios o al dar los programas sociales como adultos mayores, pues tuvo que quitarle ese dinero a la clase burguesa para dárselo a los sectores más pobres, donde no les llegaba esa distribución. Es decir, aunque Morena haya tenido un programa abierto, un programa, unos estatutos plenamente burgués, porque no plantea destruir el capitalismo, ni siquiera menciona el capitalismo ni nada, y solamente busque como regenerar el régimen con cuestiones de democracia burguesa, los intereses de clase a los que sirven, que son una fuerte base proletaria, lo hacen recorrerse, o sea, las masas prácticamente jalan a Morena hacia la izquierda, a que cumpla ciertas reivindicaciones económicas que ya tienen un carácter de clase. Por eso es muy complicado situarlo. Si nosotros dijéramos, ah, pues Morena es un partido burgués y San se acabó, pues estamos viendo, pues cerrando completamente la mirada a los procesos de fondo que hay. O sea, nada más estaríamos viendo la superficie de los procesos. Y los marxistas tenemos que ver todo el proceso como átomos constantemente en cambio y movimiento, todas las contradicciones internas que genera. Por eso, en la caracterización que desde un inicio les comenté, consideramos a Morena que se enmarca dentro del capitalismo, ¿no? Y podríamos decir a Morena que es un partido burgués, porque tiene un programa burgués, una dirección burguesa, o sea, los dirigentes de Morena se manejan con las concepciones burguesas todavía, de organización o de democracia burguesa, pero con la base proletaria. O sea, que tiene que cumplirle a esta base proletaria. Y esa es la contradicción que está en Morena. Por eso es difícil dar una categorización así definida, porque incluso he escuchado a compañeros decir que Morena es neoliberal, a compañeros de izquierda, ¿no? Diciendo que Morena es neoliberal. O sea, me parece que pues ahí está la situación, ¿no? O sea, si tú le quieres dar una categorización exacta, pues la realidad, créanme que es muy, 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 muy compleja, muy cambiante. O sea, prácticamente tú le puedes tomar una foto a la realidad, pero esa foto nada más te dice un determinado momento, determinado periodo, no te dice toda la película. Pues así más o menos es la realidad. O sea, aquí si nosotros a esta imagen que yo tengo aquí, que les puse aquí, le pusiéramos animación, como sucede en la vida real, pues estarían así, oscilando, ¿no? Todos los partidos estarían oscilando, incluso los de derecha. Ahora, el hecho de que yo haya mencionado que solamente hay dos vías, la derecha y la izquierda, que es conservar el capitalismo o estar en contra del capitalismo, no quiere decir que no haya matices, incluso dentro de la propia derecha. O sea, dentro de la propia derecha hay matices. Los más principales es, por ejemplo, la cuestión keynesiana, que es ahí donde se maneja Morena. O sea, no es nada nuevo lo que plantea Morena. ¿Qué plantea el keynesianismo? La intervención del Estado capitalista para regular la economía. O sea, eso no es algo nuevo que esté planteando, eso ya es una tendencia económica y se le conoce como keynesianismo. Dentro de la derecha, pues también están los neoliberales, los que buscan el libre mercado. Ese es otro tipo de tendencia que también busca mantener el capitalismo, cada uno a su modo. El keynesianismo busca la intervención del Estado. Los neoliberales buscan que no haya intervención del Estado para regular la economía capitalista, pero ambos en el fondo buscan mantener el sistema capitalista. Ahora hay una tendencia dentro de la derecha que es la extrema derecha, que son las concepciones fascistas. Eso es lo que se conoce como fascismo. El fascismo lo que busca es mantener el capitalismo a la fuerza, a través de la violencia.
a través del ejército, a través de, pues sí, de la violencia física, o sea, ya no razona incluso. O sea, todavía con los keynesianos puedes debatir, con los neoliberales quizá, ¿no? A lo mejor te enfrentas, ¿no? Pero los fascistas, las tendencias fascistas ya es una cuestión de buscar el conservar el capitalismo por la fuerza. Entonces, como se dan cuenta, incluso dentro de la derecha hay matices y dentro de la izquierda también hay matices. Yo planteaba aquí las cuestiones de economicismo, o sea, las tendencias economicistas es cuando un trabajador busca por su demanda económica inmediata. Un trabajador pues busca que le paguen un salario, esa es una demanda económica y no lo mezcla con cuestiones políticas, se queda en la demanda económica, pero esa demanda económica por sí misma atenta contra el capitalismo. El hecho que un trabajador reciba un mayor sueldo quiere decir que ese sueldo ya no se va a parar a la plusvalía y esa plusvalía ya no va a parar, bueno, se genera la plusvalía, que ese sueldo ya no va a parar en el proceso de acumulación de capital, va a parar a las manos del trabajador. Y obviamente eso lo vemos como un paso adelante. Por eso decimos que la izquierda juega un papel progresista. Entonces, tratar de definir estos conceptos, pues sí sería pues muy arriesgado, no es necesario hacerlo. Como lo comenté, son organismos vivos que están en constante cambio, desarrollo, zigzagueando de izquierda a derecha constantemente. Inclusive nosotros como personas lo hacemos constantemente. Ahora, ya lo último que comentaba y me gustaría hacer énfasis, eh, que tenemos que asignarle una base objetiva, forzosamente. O sea, a cualquier análisis que hagamos, tenemos que darle una fundamentación objetiva. Si no, de lo contrario, nada más estamos como divagando en el aire. Y esta base objetiva que le asigna el materialismo histórico es el sistema económico capitalista. El capitalismo existe. Ahí está, eso es una verdad objetiva, no lo inventamos los marxistas. Nosotros simplemente lo describimos cómo funciona el sistema capitalista, pero el capitalismo existe, esa es una realidad objetiva. Que haya personas que traten de ocultarlo porque debido a que tengan una carga ideológica como la derecha no habla de capitalismo, entre menos se hable de capitalismo, de lucha de clase, burguesía, proletariado, para la derecha mejor. Ellos lo hacen porque tienen una carga ideológica. Forzosamente tienen una carga ideológica para tratar de no meternos o no exhibirse de cómo funciona el sistema capitalista. Y en esa trampa, pues debemos pues también dar la batalla ideológica. O sea, si estas personas son de derecha, se les asigna de derecha. Si son fascistas, pues fascistas. Pero tratan de meter mucha confusión dentro de las filas de la izquierda. Eso es lo que suena bastante peligroso. Entonces también es una cuestión de que pues tenemos que también ubicar todo este contexto general del sistema económico capitalista como la realidad objetiva que debemos de partir para analizar las demás posiciones. Pues bueno, si quieren, hay más o menos eso de lo que iba a comentar, Gil. Sí, gracias, Edgar. Y bueno, pues queda abierta una segunda ronda. Si Rosy, Milton y Alfredo quieren participar adelante con su mano. Mientras se van animando, yo quisiera comentar un par de puntos. También hay que ver el partido Morena en particular, que es nuestro tema de hoy, pero es algo en general para los partidos. También hay que distinguir como los niveles y también en el niveles, digamos, de organización y decisión. O sea, finalmente, o sea, dentro del partido hay dirigentes, o sea, dirigentes que se vuelven, hay dirigentes, digamos, formales, pero también hay líderes. O sea, hay líderes en el sentido de que tal o cual personalidad pues tiene arrastre con las masas, tiene ideas sobresalientes, tiene, digamos, mando sobre estructuras formales y no formales del partido. Y hay burocracia, o sea, todo partido constituido de forma burguesa, pues tiene una burocracia. Y aparte tienen bases que son militantes y simpatizantes. Entonces, yo creo que en el caso de Morena es importante hacer mucho la distinción, sobre todo cuando
lo situamos en un contexto de izquierda y derecha, o sea, el análisis de la orientación y la posición frente al capitalismo, porque hay también mucha confusión ahí. O sea, cuando nosotros argumentamos que la base, que la base entendemos militantes y simpatizantes, pues tiene una fuerte presencia proletaria, incluso podríamos decir que dominante, hay que tener, digamos, precaución al hacer extensivo eso a todo el partido. O sea, sabemos que, por ejemplo, entre la burocracia, pues tenemos muchos elementos que, pues, la verdad no distan de ser de izquierda, o sea, a nivel, digamos, de grupo de individuos, ¿no? O sea, tienen las costumbres o las formas adquiridas de los partidos burgueses de toda la vida. Y muchos líderes, pues, digamos, oscilan entre la izquierda y la derecha y algunos de ellos son francamente de izquierda y otros son francamente de derecha. Eso lo podemos comprobar, ¿no? Yo aventuraría la tesis de que tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum son personajes 100% de izquierda. Y yo creo que esto va a ser muy discutido y discutible por muchos compañeros, pero la realidad, o sea, si vemos su trayectoria vital y partidaria sobre todo, y vemos sus acciones y el programa que ellos han empujado dentro de Morena, a veces incluso con pues, o incluso oposición de ciertos sectores del partido, podemos primero asentar esa parte, o sea, Sheinbaum y AMLO podemos caracterizarlos como individualmente, o sea, no individualmente como personas solamente, sino como líderes, como liderazgos dentro de la izquierda. O sea, ellos se han hecho ecos. López Obrador a lo largo de su trayectoria apeló siempre a las masas y retribuyó mucho de esto a lo largo de su gobierno. O sea, tuvo un diálogo directo con las bases del partido y las masas de la población. Sheinbaum se forma en la izquierda y hasta el momento, digamos, podemos caracterizarla todavía dentro de la izquierda. Digo, el ejercicio del poder es duro, ¿no? Y sabemos que puede cambiar a la gente. O sea, no es que digamos que vaya a cambiar, sino que simplemente no, nada se puede asegurar, ¿no? En política. Ahora bien, hay otros liderazgos dentro de Morena que francamente no son realmente de izquierda, ¿no? O sea, todos conocemos a Monreal y no podemos negarlo, ¿no? Y decir que no es de Morena. No podemos negar que Ebrard o otros líderes, porque también hay que caracterizarlos como liderazgos, pues no podemos caracterizarlos como de izquierda, ¿no? O sea, ellos han aglutinado sectores burocráticos y de militancia que pues no, no responden, ¿no? Hasta eso, digamos, tuvimos un indicador, ¿no? En la elección de candidatos de Morena, que esas expresiones fueron minoritarias, es decir, quedaron notoriamente en minoría dentro de la base militante e incluso de las encuestas a nivel población, ¿no? O sea, no tuvieron una simpatía mayúscula como pudiera, digamos, temerse. Pero el hecho es que, digamos, hay liderazgos de derecha dentro de Morena, o sea, eso es innegable, y no son pocos. Y el problema es que se vuelvan muchos, ¿no? Y que su peso aumente con el tiempo. La burocracia puede tener una calidad variopinta, ¿no? O sea, grupos y personas de izquierda y derecha, pero ahí digamos, que debe ser digno de atención e incluso preocupación, es que la burocracia se fortalece por la misma forma en que está estructurada. Y como tal burocracia tiende hacia la derecha por su propio impulso organizativo. O sea, puedes tú tener elementos de izquierda que se inserten en esa burocracia, pero ellos por sí mismos, siendo de izquierda, no la van a cambiar. O sea, tiene que tener una determinada organización democrática que impida que la dinámica propia de una burocracia pues, los lleve hacia la derecha, o sea, que acabe derechizando todos los de que haya de izquierda adentro. Y que, o sea, y que esa burocracia, como hemos visto que ha sido la tendencia dominante, pues se erija, ¿no? En el árbitro de todas las cuestiones al interior de Morena, o que incluso se eclipse, ¿no? Y de paso solamente a decisiones administrativas donde debe haber decisiones políticas, lo cual, pues, tiene que tener como resultado que el partido se vaya aislando de la base de simpatizantes y militantes. Entonces, que ese es un peligro real de derechización del partido o estas tendencias hacia la derecha
que provienen del hecho mismo de la forma en que está constituido como un partido, o sea, que es una norma, digamos, una norma de organización burguesa, capitalista, o sea, de los partidos legales registrados en México, pues tienen ese corte. Entonces, la tendencia proletaria empuja hacia un lado y la organización burocrática y liderazgos de derecha pues jalan al otro y es muy evidente. Ahora viene la coyuntura. La coyuntura es que la votación del 2 de junio del año de este año dio un resultado pues, sorprendente incluso para las burocracias, ¿no? O sea, a lo mejor un resultado menos aplastante hubiera fortalecido a la burocracia y a los liderazgos de derecha. La realidad es que el proletariado o el conjunto del proletariado y los conjuntos de los trabajadores aparecieron en la escena y echaron el tablero hacia la izquierda. Entonces los liderazgos de izquierda salieron fortalecidos y emprendieron, no solamente mantuvieron las iniciativas económicas, ¿no? Sino que han lanzado un programa de democratización radical. O sea, la reforma judicial no puede despreciarse como una cuestión coyuntural. Finalmente hay un empuje de las bases, de las masas, incluso no solo militantes, desde luego también es población en general, que ven con simpatía y han apoyado y empujado esta reforma. Así como ahorita, por ejemplo, el último asalto, pues ha sido la destrucción de los nefastos organismos autónomos que habían sido el legado transeccional que lastró muchas de las iniciativas reformistas el sexenio pasado, pero pues con esta supermayoría, pues ya les podemos ir diciendo adiós a estas estructuras paralelas del Estado que se imponían a cualquier tendencia reformista en el gobierno. Entonces, este impulso democrático es fuerte, está presente y está impactando en niveles ideológicos y políticos. Sin embargo, pues no se debe tomar como que este tipo de impulso se mantenga con el mismo ímpetu si no se alimenta, ¿no? Si no se alimenta con una traducción democrática en términos del partido, en términos del gobierno, en términos del Estado y en la movilización, digamos, más concienzuda, insistente, política y politizada. Pues de lo contrario, lo que vamos a enfrentar es que la iniciativa se vaya perdiendo, se vaya desmoronando y se vaya revirtiendo o ya oscilando definitivamente hacia la derecha. Lo que a veces no se toma en cuenta, por ejemplo, es que cuando las bases o los simpatizantes, militantes no tienen ese espacio, pues es más difícil convocarlas en momentos difíciles, porque en momentos de auge, o sea, los resultados económicos de México, sin ser espectaculares, no fueron malos, y pues eso acercó a muchos y rodeó de una aureola de éxito al gobierno de López Obrador. Pero lo que es importante de politizar a la gente es que se mantenga firme y resuelta, incluso en situaciones más difíciles, es decir, si los indicadores económicos tienen un golpe fuerte no solo con Trump, ¿no? Sino con el escenario internacional en general. Si la productividad no sube o no hay, o los recursos empiezan a escasear, pues no basta solamente con proclamas, ¿no? En el caso de un pueblo poco politizado, o sea, donde se necesita que haya una politización y conciencia para que la población siga movilizada en situaciones difíciles, en situaciones comprometidas que requieren un compromiso mayor que solamente la adhesión y el voto, o sea, que requieren la movilización de masas incluso en las calles. Entonces esa es la disyuntiva del gobierno actual, es decir, profundizar por ese lado o esperar que el éxito se mantenga por mucho tiempo o los éxitos ahí siga apuntando éxitos parciales durante mucho tiempo. Un poco el dilema del reformismo en general. Entonces es una circunstancia difícil y que puede estar comprometida en el futuro. Pero bueno, ¿qué tanto son conscientes en los círculos reformistas y en la dirigencia de Morena y del Estado? Ese es, digamos, como el tema, ¿no? No veo todavía manos levantadas. No sé, Rosy, adelante, ya veo tu mano. Buenas noches, compañeros. Gracias por
darme la palabra. Ahora, bueno, todo el tema es muy, muy interesante e importante. Esta pregunta, ¿no? Que ustedes ponen en la mesa, ¿no? Si es un partido burgués o socialista. Pero ya pusieron los elementos para tomarlos en cuenta y hacer la reflexión. En el caso que ahora el caso que tú estás ahora comentando, es importante, no tanto tener, sí, sí es importante que la dirigencia de este partido pues tenga consciente el que la gente debe de estar realmente politizada por estas situaciones que se avecinan, ¿no? Con este conflicto global de inflación por causa de guerra, de conflicto y recesiones económicas, sobre todo los problemas que tiene Estados Unidos de deuda y etcétera, etcétera. Eh, pero hemos visto, o bueno, yo al menos veo que Morena no está haciendo ese proceso, o si lo está haciendo, no cumple con estas características que son importantes. El hecho de que la gente realmente reciba pues este proceso de concientización. Si bien está al pendiente de lo que sucede, pero no considero que no está consciente del por qué sucede, ¿no? Y pudiera en determinado momento decidir mal, ¿no? O enfocarse mal su participación, poniendo en riesgo pues todo esto que se ha avanzado e incluso con poder tomar una decisión equivocada. En este sentido, mi pregunta es, ¿ustedes ven igual el hecho de que no se está haciendo esta función? Ahora, si nosotros estamos conscientes, bueno, los que estamos al pendiente o en formación política o en estos espacios que se realizan, eh, ¿cuál sería la alternativa, no? Porque si vemos que del lado de la dirigencia, así como yo lo veo, le falta, nosotros cómo pudiéramos incidir en esto, ¿no? Porque sí se hace en redes sociales, en este espacio junto con otros esfuerzos, si bien sí se lleva a cabo, pero en las calles no. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Cómo ven actualmente esta situación? ¿Se está logrando por medio del Partido Morena o específicamente del Instituto Nacional de Formación Política? ¿Está logrando llegar y además sí está enfocado en esta concientización que es necesaria? Gracias. Sí, gracias, Rosy, por tu participación. Este, no sé si hay algo más de Alfredo. Si no, pasamos de nuevo con Edgar. Yo también ya para ir respondiendo estas preguntas y ya ir terminando esta charla. Adelante, Edgar. Sí, bueno, retomar lo que decía la compañera Rosy acerca de lo que hace precisamente la dirección de Morena, que finalmente lo que hace es no organizar a las bases. O sea, nosotros lo que planteamos es que se organice a las bases para que las bases puedan decidir democráticamente las políticas generales que se implementan en el gobierno, incluso no solamente los candidatos, sino que se decida todo. O sea, esa es una propuesta, pero sin embargo la dirección burguesa de Morena o los dirigentes que algunos se reivindican más burgueses, no se manejan así, no buscan organizar a las bases del partido. Y aquí es donde pues va a existir una contradicción tarde que temprano. O sea, finalmente Morena ahorita pues, la gente votó por Morena no para que hubiera candidatos, o sea, les
igual si está Sergio Mayer o no. Las masas votaron porque Morena aplicara una serie de reformas y lo está haciendo, ¿no? O sea, lo está haciendo. Pero nosotros ya explicamos que esta serie de reformas va a tener sus limitaciones, que precisamente es el sistema económico capitalista. Ya se mencionó que finalmente México pues sí está teniendo un cierto crecimiento, un cierto desarrollo, pero no es el crecimiento que se requiere. Y esto va a someter a una presión precisamente al movimiento. Al movimiento, para que la gente siga teniendo confianza, necesitan dar resultados. Entonces vemos que, pues, por un lado, pues se soltaron muchos recursos públicos, pues, que se robaban. Y eso, pues, ayudó a que bajaran ciertas, ingresos a sectores que antes no tenían nada. Ahora antes se los robaban, los políticos, ahora ya están dentro de los sectores más pobres, pues eso ayudó en algo. Pero pues les comentaba, eso va a tener una limitación. ¿Qué tipo de planteamientos se tendrían que hacer? O sea, finalmente para que haya un verdadero impulso económico en el país, pues tendría que explorarse el sentido de la nacionalización del sector energético. O sea, ese es un problema que necesitamos y que urge para que haya verdadero dinero en la economía para impulsar cuestiones como salud, educación, vivienda. Todo eso se requiere, o sea, se requiere tener dinero para impulsar todo eso. Y para eso, pues necesitas hacer una serie de nacionalizaciones para que tú tengas como Estado el dinero para hacerlo. Y es ahí donde, pues, Morena o los dirigentes de Morena no van a dar ese paso. Es donde vemos donde ahí va a estar la limitación. Entonces, ahí es donde los únicos que pueden tratar de organizar más a la izquierda de Morena, pues es una concepción socialista. O sea, no hay más. Los socialistas sí planteamos a la nacionalización del sector energético, la nacionalización de la educación, de la salud, de la vivienda, de las telecomunicaciones para desarrollar la economía. Y no solamente es la nacionalización, porque ya en México el PRI tuvo nacionalizado todas estas empresas paraestatales, sino también debe de ir acompañado del control democrático de toda la población, porque si no, se corrompe el Estado. Con todas estas empresas paraestatales no va a faltar el corrupto que se corrompa, ¿no? El político corrupto. Entonces necesita haber un control democrático de la economía. Y eso es cuestión que los dirigentes burgueses que ahorita están al frente de Morena no lo van a hacer. O sea, yo no veo a un Sergio Mayer metiéndose en ese tipo de debates. Y ahí es donde va a estar la contradicción. A nosotros pues no nos queda más que continuar organizándonos en la propuesta socialista, pero cada vez más compañeros van a buscar ese tipo de ideas, pues sí, más a la izquierda. Entonces, pues este tipo de análisis nos sirve para precisamente ampliar la visión, que si queremos tener un contexto más amplio de lo que es Morena, pues tenemos que pues hacer la caracterización dentro del sistema económico capitalista. O sea, mencionar capitalismo con todas sus letras. Y ahí es el problema. O sea, nosotros entendemos que las derecha, el PAN, el PRI, todos esos partidos de derecha, Movimiento Ciudadano, no mencionen capitalismo, no mencionen lucha de clases, no mencionen burguesía, no mencionen proletariado. Es más, traten inclusive de borrar, ¿no? Esta separación de izquierda y derecha. Tratan incluso de borrarlo. Nosotros lo entendemos porque ellos no les conviene, traen una carga ideológica, pero dentro de la izquierda que no se mencionen conceptos de capitalismo, o sea, que los propios dirigentes no mencionen conceptos de lucha de clase, entonces ahí me parece una grave limitación. Gil mencionaba, o sea, finalmente Andrés Manuel decía Gil que era de izquierda. Claro, al buscar satisfacer los intereses de los más pobres, pues esa es una consigna de izquierda. De hecho, la consigna de por el bien de todos, primero los pobres, fue muy radical y es una consigna de izquierda. Pero sin embargo, lo que hacían pues estos dirigentes, o por ejemplo Andrés Manuel o Sheinbaum, pues es que muy difícilmente te hablen de capitalismo, de lucha de clases, o sea, y si lo mencionan muy, muy, muy tímidamente. Y me parece que eso también sirve como para frenar al movimiento. En América Latina, Chávez te hablaba abiertamente de socialismo y radicalizó el movimiento. Evo Morales te hablaba de socialismo
Ahorita Gustavo Petro te habla de socialismo, abiertamente te ha hablado de socialismo. Y me parece que en América Latina eso ha servido para acelerar los procesos revolucionarios, aunque les cause como incomodidad, pero para acelerar los procesos revolucionarios ha servido eso. Poner sobre la mesa la discusión de capitalismo, socialismo, burguesía, lucha de clases. Entonces aquí en México pues no se ha dado ese paso, pero nosotros tenemos que irlo dando poco a poco, o sea, no nos dé miedo ni caer en pues sí, en la ideología de la derecha, ¿no? De querer tapar todos estos conceptos o querer tapar la lucha de clases. Nosotros hay que hablar de todos estos temas para precisamente ampliar la visión de los compañeros y situar a Morena dentro de todo este contexto y explicar que va a haber esas contradicciones. Finalmente va a llegar, o sea, no hay plazo que no se cumpla, van a llegar, o sea, el límite de las reformas se va a llegar dentro del capitalismo. Entonces ahí es donde las masas pues se van a cuestionar y van a salir y ahora sí les va a interesar meterse en las cuestiones internas de Morena. O sea, no lo duden, ahora sí van a saber o van a querer elegir a sus candidatos y representantes. Eso va a ocurrir de tarde que temprano dentro de Morena. Entonces, pues mientras hay que nosotros seguir construyendo pues este tipo de debates, es lo más que quizá ahorita podemos hacer. Pero bueno, eso yo creo que es parte, ¿no? Del debate de la caracterización de Morena, los dirigentes, y en general de nosotros, incluso hasta de nosotros mismos. Pero bueno, yo ya lo dejo ahí, Gil. Sí, gracias, Edgar. Este, pues sí, se trata de eso, ¿no? De ver el contenido de clase detrás de cada cosa que sucede en la política y en la economía nacional. Finalmente, eso es el análisis que no se hace, ¿no? En muchos lados, pues se hace cada vez más necesario mantenerlo siempre. Es que no es fácil, ¿no? No es fácil plantearlo en términos que sean a la vez rigurosos y populares. Entonces ahí está la tarea, ¿no? De los marxistas en este momento es como no solamente anclarlo, ¿no? En términos teóricos aislados, sino vincular cada cosa que ocurre en nuestro entorno y en nuestro momento vital para unirlo en ese cuadro general del capitalismo como un ente vivo. No sé si haya algo más que quieran comentar. Yo creo que ya iríamos terminando ya esta charla por hoy. Si no queda nada más, no sé, Edgar, si hay algún comentario final, si no ya vamos cerrando, haciendo la invitación para la siguiente charla, el siguiente miércoles, como cada miércoles, y hacerles la invitación también finalmente a que nos sigan en las redes sociales, que compartan esta charla y las que tenemos en nuestras redes, en Facebook, estamos también en X, como Morena Socialista, también estará en YouTube, eh, como Morena Socialista también, y en morenasocialista.org.mx. Sigan, por favor, bueno, invitarlos, ¿no? Que sigan nuestras convocatorias y comenten también. Entonces, es importante que viertan sus comentarios ahí o le den like cuando les gusta el contenido. Y pues nos vamos despidiendo. Gracias y buenas noches a todos, Rosy, Alfredo, Edgar. Buenas noches, buenas noches, estamos pendientes para la próxima charla. Bye, buenas noches. Gracias, buenas noches.